Mi propia hija me miró a los ojos y me dijo que era una anciana senil. Que mi premio de lotería de $500,000 era solo un invento de mi mente desvanecida. No solo me robó el boleto, intentó robarme la cordura. Pero yo sabía lo que tenía en mis manos ese día. Y sabía que había un testigo silencioso que podía exponer sus crueles mentiras. Una pequeña cámara de seguridad en la tienda de la esquina. Estaba a punto de aprender que esta anciana todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Antes de comenzar mi historia, déjenme saber en los comentarios desde donde me escuchan y qué hora es. Solo quiero saber que no estoy sola en esto. Y si se sienten conmovidos por lo que escuchan, consideren suscribirse. Ayuda a que más personas tomen conciencia de la realidad del abuso de personas mayores. Ahora, permítanme contarles lo que realmente sucedió. Siempre me decía a mí misma que no necesitaba mucho para ser feliz. Un pequeño jardín, una silla cómoda junto a la ventana, una taza de café caliente por la mañana. Recortaba cupones. Cuidaba cada centavo. Tuve las mismas cortinas de encaje en mi cocina durante 15 años porque aún dejaban pasar la luz. Pero cuando rasqué ese boleto, cuando esos números coincidieron a la perfección, olvidé cómo respirar. $500,000, $500,000. Lo revisé 3 veces. Luego lo revisé de nuevo. Incluso regresé a la tienda solo para asegurarme de no haber cometido un error. Y cuando el escáner mostró ganador con ese pequeño tintineo, mis rodillas flaquearon. El empleado, un joven llamado Matteo, me ayudó a sentarme. ¿Está bien, señora?, preguntó. Solo asentí, con la mano temblorosa. Es real, susurré. Creo que es real. Pude haber gritado de alegría, pero todo lo que hice fue llorar. De camino a casa, sostuve ese boleto como si fuera un bebé recién nacido. No le conté a nadie en la tienda lo que había pasado. Todavía no. Necesitaba un minuto para asimilarlo. $500,000. Mi mente giraba con posibilidades. Finalmente podría arreglar el techo. Quizás ir a ver el Gran Cañón como siempre había soñado. Quizás ayudar a Verónica con ese enganche del que tanto hablaba. Mi única hija, ella siempre tenía grandes planes y ahora yo podía ser parte de hacerlos realidad. Recuerdo haberme sentado en mi cocina esa tarde, el boleto ganador guardado en la parte trasera de mi Biblia para mayor seguridad. Ni siquiera quería firmarlo todavía. Necesitaba organizar mis pensamientos, quizás hablar con un abogado. Pero antes de hacer todo eso, tomé el teléfono y llamé a Verónica. No contestó de inmediato, así que le dejé un mensaje. Intenté sonar tranquila, pero mi voz temblaba. Cariño, tengo algo que decirte. Llámame cuando puedas. Es importante. Me devolvió la llamada unas horas después, su voz cansada y molesta. ¿Qué pasa, mamá? Sunray. Gané la lotería. Hubo silencio en la línea. Lo digo en serio, Verónica. $500,000. Tengo el boleto aquí mismo. Aún no lo he firmado. Iba a esperar hasta... Espera, no lo has firmado, interrumpió. Su tono cambió, agudo y alerta. ¿Dónde está ahora? En mi Biblia sobre la encimera, dije, todavía sonriendo. ¿Puedes creerlo? Nunca pensé que ganaría algo en mi vida. Me dijo que pasaría a la mañana siguiente. No se lo digas a nadie más todavía, advirtió. La gente podría intentar aprovecharse. Pensé que estaba siendo protectora. Pensé que significaba que le importaba. Llegó temprano al día siguiente, trayéndome mis bagels favoritos de ese lugar del centro. Me besó la mejilla, revisó el correo, se sentó frente a mí como si nada hubiera cambiado. ¿Dónde está el boleto, mamá?, preguntó, ligera como una pluma. Lo saqué de la Biblia, lo sostuve con ambas manos como un pergamino sagrado y se lo mostré. Le tomó una foto para guardarla, dijo. No me importó. Era mi hija. Esa noche, me fui a la cama sintiéndome más segura de lo que debería. Había cerrado la puerta con llave, pero no volví a esconder el boleto. Ni siquiera me di cuenta de que se había ido hasta la tarde siguiente. Busqué por todas partes. La cocina, mi habitación, la basura. Incluso miré debajo del refrigerador. Nada. Llamé a Verónica presa del pánico. Mamá,
¿Estás segura de que no te lo imaginaste?, preguntó. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. ¿Qué quieres decir con que lo imaginé? ¿Tú lo viste? ¿Has estado cansada últimamente? Estresada. Dijiste que el techo ha estado goteando. Tal vez viste los números equivocados. Tal vez no fue lo que pensaste. Me quedé allí, con el teléfono en la oreja, todo mi cuerpo temblando. Te mostré el boleto. ¿Lu tomaste una foto? Verónica, no estoy. Mamá, escucha, dijo, bajando la voz a un arrullo tranquilizador. Creo que tal vez necesitas ir a hablar con alguien para asegurarte de que todo está bien. Has estado olvidando cosas últimamente. Me dijiste que el correo no llegó ayer, pero yo lo vi en el buzón. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Crees que me lo inventé? Solo digo que tal vez te confundiste. No quiero verte lastimada o avergonzada si intentas cobrar un boleto falso. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche no dormí. Solo me senté al borde de mi cama, la Biblia todavía abierta en la encimera donde pensé que había estado el boleto. Revisé cada página, cada bolsillo, cada cajón. Se había ido. A la mañana siguiente, Verónica apareció de nuevo. Te hice una cita, dijo, entregándome una tarjeta. Doctor Minton, es bueno con cosas de la memoria, señales tempranas de demencia, ese tipo de cosas. Miré la tarjeta como si estuviera escrita en un idioma que no conocía. ¿Crees que estoy perdiendo la cabeza?, pregunté en voz baja. Ella sonrió, dulce y suave. Solo quiero que estés bien. Incluso me llevó a la clínica, esperó mientras me hacían las pruebas. Me sentía como una niña, como si ya no tuviera control sobre nada. Les dijo a las enfermeras que estaba teniendo episodios. Le susurró al médico cuando creyó que no podía oír. Cuando llegamos a casa, me sentía como un fantasma en mi propio cuerpo. Llamé a la oficina de lotería al día siguiente. No dije mi nombre. Solo pregunté si alguien había reclamado un premio de $500,000 de mi vecindario en los últimos días. Sí, señora, dijo la mujer alegremente. Ya ha sido procesado. No pregunté quién. No necesitaba hacerlo. Solo me senté en mi cocina mirando las cortinas de encaje que había tenido durante 15 años. No estaba loca. Ella lo tomó. Y ahora no tenía pruebas. Deshice toda la casa esa mañana. Cada cajón, cada rendija, incluso revisé el cubo de la basura 2 veces. El boleto ganador que había guardado tan cuidadosamente debajo del azucarero había desaparecido. Al principio, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Quizás lo había movido y lo olvidé. Quizás se deslizó detrás del mostrador o se pegó a la parte trasera de un recibo. Me puse de rodillas, arrastrándome por el suelo de la cocina con una linterna. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por esa sensación enfermiza de que algo andaba mal. Cuando Verónica entró más tarde ese día con su voz dulzona habitual, «Hola, mamá, ¿cómo te sientes?», sentí que algo se rompía dentro de mí. «No lo encuentro», dije. «El boleto. Se ha ido». Se quedó inmóvil por un segundo y luego su rostro se suavizó en algo que parecía lástima. «Oh, mamá, ¿qué? ¿Sabes cuál? El boleto de lotería. El ganador. Te lo mostré, ¿recuerdas?». Verónica se acercó, bajando la voz como si estuviera consolando a una niña. «Mamá, ¿estás segura de que no lo soñaste?». Mi corazón se detuvo. La miré, parpadeando rápidamente. «No», dije con firmeza. «Lo compré en Emerson's Market. Yo misma elegí los números. Lo tenía aquí mismo». Con delicadeza, me tomó del brazo y me llevó al sofá como si yo fuera demasiado frágil para mantenerme en pie. «Mamá, has estado bajo mucho estrés últimamente». Tal vez se sintió real, pero su voz era un cuchillo envuelto en terciopelo. «Te lo mostré», dije ahora más fuerte. «Dijiste que me ayudarías a mantenerlo a salvo». Ella negó con la cabeza lentamente. «Mamá, dijiste que creías haber ganado, pero tampoco pudiste encontrar el boleto entonces». Eso no era cierto. Lo recordaba claramente, ella de pie junto a mí en la cocina, con los ojos muy abiertos cuando le mostré los números ganadores. Dijo que deberíamos esperar antes de firmarlo en caso de que alguien llamara a la puerta.
Yo había asentido. Fui ingenua. Y ahora, solo 2 días después, actuaba como si nunca hubiera pasado. ¿No te acuerdas? Le pregunté de nuevo, casi suplicando, pero su voz adoptó ese tono condescendiente que odiaba. Mamá, has tenido pequeños lapsos últimamente. Está bien. Sucede. Quizás esta sea una de esas veces. Y así, mi hija me miró a la cara y me dijo que estaba confundida, que me imaginaba cosas. Al principio, pensé que tal vez realmente me había equivocado. Intenté convencerme de que tal vez había entendido mal los números, o que el boleto se había tirado accidentalmente. Incluso busqué en el garaje, pensando que tal vez lo había escondido en algún lugar seguro. Pero 2 días después, Verónica publicó fotos en línea de ella sentada al volante de un flamante BMW. No dije nada. 3 días después, apareció con una bolsa de compras llena de ropa de diseñador, marcas que solo había visto en el canal de compras. Le pregunté de dónde había sacado el dinero. Ella sonrió. He estado ahorrando, mamá. Pero ella no había estado trabajando en meses. La inquietud se instaló en mi pecho como concreto. Luego vinieron las visitas de sus amigos, riendo demasiado fuerte en la entrada, lanzando palabras como día de spa y planes de luna de miel como si el dinero cayera de los árboles. Incluso invitó a un agente de bienes raíces. Estamos pensando en algo en Buckhead, la oí susurrar. Me quedé en el pasillo y escuché. Hablaban de casas de millones de dólares como si estuvieran pidiendo el almuerzo. La semana siguiente, vino con folletos de una clínica de la memoria. Solo quiero asegurarme de que estés bien, dijo, dejándolo sobre la mesa de mi cocina. Has estado olvidando cosas, mamá. Quizás sea hora de aclarar un poco. Yo iré contigo. Aparté los folletos. ¿Crees que estoy loca? Ella sonrió. No, solo preocupada. Quise gritar, pero no pude porque una parte de mí todavía quería creer que mi hija no mentiría, que no haría esto, que no robaría a su propia madre para luego intentar convencer al mundo de que estaba perdiendo la cabeza. Pero en el fondo lo sabía. Comencé a repasar cada momento. Su rápida sugerencia de no firmar el boleto todavía. Su visita a la mañana siguiente cuando yo no estaba en casa. La puerta trasera ligeramente entreabierta. La forma en que evitó el contacto visual cuando mencioné el boleto perdido. Su nuevo bolso. Las repentinas citas en el spa. Y la forma en que su voz cambiaba cuando empezaba a hacer preguntas. Siempre tranquila, siempre dulce, siempre un poco condescendiente. Me estaba haciendo gaslighting. Simple y llanamente. Y lo peor, era buena en ello. Verónica siempre fue lista. De niña, podía mentir con una cara seria y encantar a cualquier maestro para sacarle la verdad. Pero nunca pensé que usaría esos talentos conmigo. Una noche, llamé a mi amiga Esther llorando. Me está haciendo sentir que estoy loca. Esther no sabía qué decir. Tú conoces tu mente, Agnès, dijo finalmente. Si dices que ganaste, entonces ganaste. Pero eso no fue suficiente. Ya no. Empecé a tomar notas discretamente en un pequeño cuaderno de espiral. Cada fecha, cada comentario, cada extraña coincidencia. Quería aferrarme a mi verdad, aunque nadie me creyera. Una noche, cuando Verónica se fue con otra bolsa cara en la mano, me asomé por la ventana y la vi deslizarse de nuevo en ese coche nuevo. Y tomé una decisión. Ella me iba a tratar como si estuviera loca. Bien. Que lo pensara. Que hablara. Que se regodeara. Porque en lo más profundo de mi ser, sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba pruebas y sabía exactamente dónde conseguirlas. Empezó con las gafas de sol Chanel, no imitaciones. Las auténticas, directamente de la boutique en Atlanta. Verónica las llevaba como una corona. Entrando en mi casa con sus llaves colgando de un nuevo bolso Gucci y una sonrisa que apenas intentaba ocultarse. Luego vino el Lexus, un SUV blanco perla con asientos de cuero y ventanas tintadas que la hacían parecer que dirigía un imperio inmobiliario. De acero, dijo cuando le pregunté por él. Prácticamente los están regalando estos días. Asentí como si la creyera, pero mis manos temblaban a mi espalda. La audacia era casi artística. Mientras yo me sentaba en casa contando monedas para comprar víveres,
Mi hija desfilaba por la ciudad como si hubiera ganado la lotería. Pero lo había hecho, con mi boleto, mi suerte, mi milagro. Lo gastó como si nunca se fuera a agotar. Escapadas de fin de semana, una nueva dentadura de algún spa dental de lujo, tratamientos faciales, tacones de diseñador. La oí decir a su amiga que iba a París en busca de inspiración. ¿Inspiración para qué? Para el vicio. Estaba ebria de ello, del dinero, la atención, el poder. Y cuanto más se permitía, más confianza adquiría de que yo no haría nada al respecto. Porque ella ya había plantado la semilla. Mamá ha estado un poco confundida últimamente, le susurró a nuestra vecina Margie. Solo la estoy vigilando. Pobre cosa. Le dijo al diácono de la iglesia que la había llamado a medianoche para decirle que estaba perdida en su propia casa. Empezó a aparecer sin previo aviso. Arreglando cosas en mi sala de estar, revisando el refrigerador, asomándose en el botiquín. Solo intento ayudarte a mantenerte organizada, decía con esa risita ensayada. Sabes, a veces te sientes un poco abrumada. Lo anoté todo. Una noche, llegó con un hombre en uniforme. Una enfermera de bienestar, según ella, que hacía evaluaciones a domicilio para personas mayores. No lo dejé pasar de la puerta. A ella no le gustó eso. A la mañana siguiente, encontré una pila de papeles en mi buzón. Formularios para una evaluación cognitiva voluntaria en una clínica de la memoria en el centro. Últimamente no eres tú misma, dijo Verónica, sentada frente a mí, con las piernas cruzadas como una terapeuta. ¿No crees que sería bueno obtener algunas respuestas? La miré, preguntándome cómo mantenía una expresión seria. ¿Respuestas a qué?, pregunté. A cómo mi propia hija me robó las ganancias de la lotería. Su rostro no cambió. Ni un solo tic. Mamá, suspiró como si la hubiera avergonzado. ¿Necesitas ayuda? Y así, ella reservó la cita sin preguntar. Me dije a mí misma que me la saltaría. Pero el miedo se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si encontraba una manera de declararme incompetente? ¿Qué pasaría si el siguiente paso fuera el poder notarial y también perdiera mi casa? Así que fui a la clínica con las paredes de color menta y música de jazz de fondo. Me senté bajo las luces fluorescentes mientras un joven recién salido de la universidad me preguntaba qué año era, quién era el presidente y que recordara el nombre de un perro callejero falso llamado Buttons. Pasé todas las pruebas. Pero Verónica no estaba satisfecha. Todavía creo que necesitamos una segunda opinión, le dijo al médico, ignorándome como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Vi algo cambiar en su rostro, un destello de incomodidad. Más tarde, me acompañó al ascensor y susurró, «Usted es más lúcida que la mayoría de las personas que conozco. Si ella insiste en más pruebas, llámeme». También anoté su nombre. En casa, las cosas empeoraron. Verónica comenzó a vigilarme, apareciendo cada pocas horas, fingiendo esponjar los cojines, pero en realidad revisando mi correo. Comenzó a dejar folletos sobre vida asistida en mi mesita de noche. Me dijo que estaba preocupada por la responsabilidad si me caía. Pero yo no me estaba cayendo. Estaba observando y esperando. Luego, una noche, mientras veía las noticias locales, vi algo que encendió un fuego en mí. Un segmento sobre una mujer que recuperó sus ganancias de lotería perdidas gracias a las imágenes de vigilancia de una tienda. Me senté derecha. Al boleto, al que compré a la Marsons Market. Recordé al empleado, Nina. Pelo corto, siempre mascando chicle, siempre preguntando por mis crucigramas. Si tenían imágenes, tal vez había pruebas. Prueba de que compré el boleto. Prueba de que estuve allí. A la mañana siguiente, entré a Emerson's con mis zapatos de domingo. Nina estaba detrás del mostrador. ¿Guardáis el vídeo de las cajas registradoras?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. Parecía confundida. ¿Por cuánto tiempo? Le dije que era sobre un boleto que compré la semana pasada. ¿El grande? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Eras tú? Asentí. Se inclinó y susurró. Una mujer vino a cobrarlo. Dijo que era suyo. Pero, ¿sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera sabía de qué máquina venía. Simplemente lo entregó como si estuviera adivinando.
Trake saliva. ¿Puedes conseguir la cinta? Pregunté. Ella dudó. No se supone que deba, pero ¿quieres que hable con mi gerente? Asentí. 2 días después, tuve las imágenes. Se veía todo. Yo caminando hacia el mostrador sonriendo. Yo entregándole el boleto ganador. El escáner sonó confirmándolo. Mina sonriendo y marcando el número. Yo colocándolo suavemente en mi bolso. Claro como el día, sin confusión, sin demencia, solo una mujer que había ganado y no sabía que estaba de pie junto a una ladrona. Tomé esas imágenes y las guardé con cuidado. No solo por la prueba, sino por el poder. Porque no estaba loca. No estaba confundida. Y no había terminado. No dormí la noche que obtuve las imágenes. No porque estuviera ansiosa. No, porque finalmente me sentí despierta. Durante semanas, había estado andando en una niebla de humillación, dudando de mí misma cada vez que Verónica me miraba con esos ojos condescendientes y compasivos que me hacían sentir pequeña. Había convencido a todos de que estaba perdiendo la cabeza. Y tal vez por un segundo, yo también lo creí. Pero ahora tenía la verdad. Esa pequeña unidad USB que Nina me dio se sentía como una cuerda de salvación. Vi el clip una y otra vez en mi vieja laptop hasta que la batería se agotó. Cada vez me detenía en mi sonrisa. En ese momento en que escaneó el boleto y mi boca se abrió y realmente me toqué el pecho como si no pudiera creerlo. Esa era yo, irradiando alegría pura. Y nadie podía quitarme eso. Verónica no lo notó al principio. Estaba demasiado ocupada haciendo alarde de su nueva vida, grabando pequeños vídeos de sí misma bebiendo champán en habitaciones de hotel alquiladas con subtítulos como "Trabaja duro, diviértete más". Incluso escuché que estaba hablando de lanzar su propia marca de cuidado de la piel. ¿Para qué? No lo sé. Aceite de serpiente y dinero robado. Al principio no estaba segura de qué hacer con las imágenes. No tenía un abogado. Diablos. No había pisado un juzgado desde el servicio de jurado en 1985. Pero algo muy dentro de mí, algo viejo, silencioso y mío, me dijo, ve despacio. Sé inteligente. Así que fui al centro comunitario donde la señorita Dileya, Dios la bendiga, ofrecía clínicas gratuitas de asesoramiento legal los jueves. Era una paralegal jubilada con voz ronca y un cuaderno lleno de nombres. Después de explicarle mi situación y mostrarle las imágenes, soltó un silbido bajo y dijo, «Ay, cariño, se equivocó de persona». Me remitió a un abogado de asistencia legal llamado Evan Sang. Joven, de voz suave, con ojos amables y una expresión que decía, «He visto cosas peores, pero esto se acerca». Él vio las imágenes 2 veces, luego se recostó y dijo, «Esto es más que suficiente para abrir un caso civil, posiblemente incluso criminal si lo presionamos». Le pregunté, ¿irá a la cárcel? No prometió nada. Los abogados nunca lo hacen, pero dijo esto, ella enfrentará las consecuencias, y usted recuperará su nombre. Esa última parte me importaba más que el dinero. Mi nombre, mi verdad, mi dignidad. Presentamos la demanda discretamente. Evan me dijo que no la enfrentara. Todavía no. Que siguiera pensando que había ganado. Que se hundiera más. Dijo que el tribunal citaría a la oficina de lotería, las imágenes de vigilancia y los registros de transacciones vinculados al reclamo. Mientras tanto, mantuve mi distancia. Hasta que me llamó una tarde, canturreando. «Oye, mamá, estoy pensando en comprarnos boletos para el spa en Blue Ridge. Te encantaría allí. Tienen agua de pepino y todo». Casi me reí. La audacia nunca dejaba de fluir con ella. Me estaba ofreciendo un día de spa con mi propio dinero, pero le seguí el juego. «Oh, eso suena encantador», dije. «Sabes, me vendría bien un poco de mimos después de toda la confusión que he tenido». Hizo una pausa el tiempo suficiente para escuchar el hielo crujiendo. Luego el teléfono quedó en silencio. La semana siguiente, le entregaron los documentos judiciales. Evan me dijo que ella apareció en su oficina al día siguiente, roja de la ira y furiosa, gritando sobre abuso de ancianos y calumnias. Ella dijo, «Usted estaba mentalmente inestable», me dijo. «Y que las imágenes eran falsas». «Solo parpadeó. Falsas».
Ella realmente pensó que podía mentir para salir de la evidencia en vídeo. Fue entonces cuando supe que Verónica no solo me robó. Ahora vivía en sus mentiras. Eran su único mobiliario. La fecha del juicio fue fijada. Me puse mi vestido azul marino, el que guardaba para ocasiones especiales, y llevé cada nota que había escrito, cada fecha que había registrado, cada detalle que ella había pasado por alto. Verónica apareció vestida de blanco como si fuera la víctima de una telenovela. Incluso lloró un poco durante su declaración. Le dijo al juez que yo tenía espirales y que ella solo intentaba proteger a su madre de depredadores financieros. Pero luego mostramos las imágenes. Silencio. Se reprodujo una vez. Luego el juez pidió que se reprodujera de nuevo. Allí estaba yo, en la pantalla, sonriendo, estable, cuerda, y sosteniendo el mismo boleto de lotería que ella cobró. Cuando terminó, el juez se volvió hacia Verónica y le preguntó: ¿Tiene alguna explicación para esto? Ella abrió la boca, la cerró, y por primera vez desde que todo esto comenzó, se vio pequeña, no derrotada, solo vista. La sentencia llegó más rápido de lo que esperaba. Restitución, recuperación total de los fondos restantes, incautación de los bienes comprados con las ganancias, posibles cargos por fraude pendientes de una revisión adicional por parte del fiscal de distrito. No me habló después. Simplemente pasó a toda prisa, sus tacones sonando como disparos en el azulejo. Pero yo me quedé allí, todavía, un corazón de piedra latiéndome en el pecho. No con victoria, sino con alivio. No porque recuperé el dinero. Porque no estaba loca. Porque sabía lo que había pasado. Y finalmente, también lo sabían todos los demás. No me regodeé. Hubiera sido fácil publicar las imágenes en línea. Llamar a cada prima y tía que había creído las mentiras de Verónica y restregarles la verdad en la cara. Pero no lo hice. Simplemente fui a casa, cerré la puerta y me dejé llorar. Lloré no por el dinero o incluso por el dolor de ser humillada en público. Lloré por los años en que había amado a alguien que prefería verme institucionalizada antes que admitir que estaba equivocada. Lloré porque mi única hija me veía no como su madre, sino como una carga en el camino de su vida de fantasía. El ayudante del sheriff llegó con una empresa de mudanzas 3 días después del fallo. Llamó cortésmente, leyó la orden y le dijo a Verónica que tenía 48 horas para desalojar el apartamento que había comprado en Buckhead. Su coche deportivo fue remolcado poco después, el Rolex, los bolsos de diseñador, etiquetados para subasta. No asistí a la subasta. No quería ver buitres dando vueltas sobre mi dolor. Pero sí me quedé con una cosa. Un pequeño plato de cristal de su cocina que le había regalado en 2009 como regalo de inauguración. Estaba roto, astillado en el borde, pero era mío. Lo puse en mi cómoda y dejé caer las monedas sueltas que todavía me gusta coleccionar. Algunas personas me llamaron, amigos que desaparecieron cuando las cosas se pusieron feas. Todos tenían la misma frase: no sabíamos qué creer. No se los reproché, pero tampoco los volví a invitar a mi vida. Los amigos de Verónica también se desvanecieron. Siempre lo hacen cuando el dinero se agota. Lo peor fue que intentó contraatacar. Presentó una contrademanda, algo sobre estrés indebido y daños emocionales. Pero el juez lo vio claro. Cada palabra era teatral, vacía, como si estuviera audicionando para la simpatía, pero olvidó traer la verdad con ella. Mi abogada lo cerró en una sola audiencia. Ella salió roja de nuevo. Luego vino la audiencia final, cuando el juez autorizó la liberación de los fondos recuperados para mí. Después de los honorarios, tenía poco más de $312,000 depositados en mi cuenta. ¿Y sabes lo que hice? Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre. Dejé la cuenta antigua abierta solo para ver cómo se acumulaban los descubiertos. Pequeños ecos de su imprudencia, como el polvo. Y luego hice una lista, no de cosas para comprar. No ideas de venganza, solo sueños, pequeños y tontos. Escribí: hacer un crucero por el río Mississippi. Comer gumbo de verdad en Nueva Orleans. Visitar cada ciudad que no pude permitirme ver a mis 20 años. Comprar una pequeña casa soleada cerca de Savannah con un porche con mosquitero. Comprar un piano de segunda mano, tocar los himnos que me enseñó mamá. Y los hice todos.
Mi hermana Vera y yo abordamos ese crucero como reinas. Reímos hasta que nos dolieron las mejillas. Llevaba mi mejor pañuelo y bebía té dulce mientras observaba el atardecer sobre el río. En Nueva Orleans, bailé jazz callejero con un extraño que olía a loción para después de afeitar y humo de pipa. Dejé que me hiciera girar como si tuviera 25 años. Encontré una casa con persianas amarillas y suelos que crujían y un buzón que necesitaba pintura. ¿Quién es perfecto? En mi porche, no soy una víctima. No soy una viuda. No soy mamá, ni abuela, ni una anciana confundida. Soy Agnès. Sanada y finalmente feliz. Pero eso no significa que la herida no esté allí. A veces miro la caja de documentos judiciales debajo de mi cama y me pregunto cómo llegó a eso. A veces me doy cuenta de que casi le envío un mensaje de texto a Verónica cuando veo algo que le gustaría, pero luego recuerdo que ella dijo: «Mamá, ¿estás segura de que compraste un boleto? Siempre olvidas cosas últimamente y se desvanece. El amor no muere fácilmente. Pero la confianza puede ser asesinada». Y ella lo hizo con ambas manos. Aún en la tranquilidad de mi nueva vida, no la odio. Siento pena, porque cuando todo fue despojado, dinero, mentiras, reputación, no le quedó ni una sola alma que luchara por ella. Ni siquiera yo. Y esa es la cosa más triste que he conocido. No supe nada de Verónica durante 5 meses. Ni mensajes de texto, ni llamadas, solo silencio. Supuse que eso era todo. Después de las sentencias judiciales, las incautaciones de bienes, la sentencia a mi favor, pensé que desaparecería por completo. Pero una tarde lluviosa a finales de septiembre, una carta apareció en mi nuevo hogar en Savannah. Estaba matasellada desde una casa de acogida en Mon. El sobre no tenía dirección de remitente, solo su letra temblorosa. Agnès Thornton garabateado en el frente, como si no estuviera segura de si tenía derecho a llamarme mamá ya. Dentro había una sola hoja de papel de cuaderno rayado, rasgada por el borde. Sin saludo, sin disculpas, solo 5 oraciones. No quise que llegara tan lejos. Solo quería una vida mejor. Siempre lo hiciste parecer fácil. Lamento haberte avergonzado. Espero que seas feliz ahora. Eso fue todo. Sin firma, sin con cariño, Verónica, sin mención de los $200,000 que derrochó. Solo culpa garabateada como un graffiti. Doblé la carta y la puse en el cajón inferior de mi cómoda, debajo de una pila de viejos boletines de la iglesia y los guantes de encaje de mi madre. No porque quisiera recordarla, sino porque no quería olvidar lo lejos que había llegado. Hay algo en sobrevivir a una traición como esa que cambia la forma en que ves todo. La forma en que contestas el teléfono, la forma en que escuchas la palabra hija, ya no suena dulce. Suena frágil. Mis amigos intentaron levantarme el ánimo. Decían cosas como: «Tú ganaste» o «Ella recibió lo que se merecía». Pero la justicia no cura todo. Especialmente cuando la persona que te hirió fue alguien a quien una vez arrullaste para dormir y le secaste las lágrimas. Creo que lo que más dolió no fue el dinero. Fue que ella no pensó que yo lucharía. Pensó que simplemente me desmoronaría bajo el gaslighting, que dudaría de mi propia mente, que me encogería como una anciana asustada, demasiado temerosa para confrontarla. Y por un tiempo, lo hice. Pero te sorprendería lo firmes que se vuelven tus manos cuando estás de pie en una sala de tribunal, mirando a la persona que criaste y dándote cuenta de que ya no es tu bebé. Es otra persona por completo. Usé parte del dinero para establecer un pequeño fondo de donación de asistencia legal en Atlanta, discretamente. Sin comunicados de prensa, sin placa con mi nombre, solo una semilla plantada con la esperanza de que otra mujer como yo, a quien se le diga que está confundida o que olvida las cosas, tenga a alguien de su lado cuando llegue el momento. Vera me visita todos los domingos. Nos sentamos en el porche bebiendo limonada y viendo a los niños del vecindario andar en bicicleta. Me trae pequeñas cosas de su jardín: tomates, romero, quimbombó fresco. A veces bromea con comprarme un boleto de lotería solo para ver qué pasa. Siempre me río, pero ya no los compro. Tuve mi milagro. Simplemente no vino envuelto en alegría como pensé que lo haría. Vino en forma de un ajuste de cuentas.
Todavía hay noches en las que miro la calle y me pregunto si Verónica estará pasando por ahí, demasiado avergonzada para tocar la puerta. Tal vez ha cambiado. Tal vez no. Ya no reviso el correo tan a menudo. Pero todavía guardo el recibo del boleto ganador. Está guardado detrás de una foto enmarcada de mi esposo y yo en nuestro aniversario en 1984. De vez en cuando, lo saco y miro la fecha. 15 de marzo. El día en que mi vida se puso patas arriba y se enderezó al mismo tiempo. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cuando regresé a esa tienda meses después para agradecer al empleado, ni siquiera me recordaba. Dijo, vendemos cientos de boletos al día, señora. Pero yo lo recordaba. Recordaba la sonrisa en mi cara. La forma en que agarré ese boleto como si fuera sagrado. La forma en que salí flotando de esa tienda pensando, esto va a cambiarlo todo. Y así fue. Solo que no de la manera que esperaba. La gente cree que la justicia es ruidosa. Que son golpes de martillo en el tribunal y titulares de noticias. Pero la verdadera justicia es silenciosa. Es cuando puedes dormir por la noche. Cuando tu nombre vuelve a ser tuyo. Cuando sirves tu café por la mañana y no te sobresaltas cuando suena el teléfono. Eso es lo que tengo ahora. Paz. Y la paz, he aprendido, no es la ausencia de dolor. Es la presencia de uno mismo. Si pudiera hablar con las mujeres que escuchan mi historia, diría esto. No permitan que les convenzan de que su memoria está rota cuando es la integridad de ellos lo que se ha ido. No permitan que las personas que aman conviertan ese amor en una correa. No dejen que la traición se convierta en su identidad. Porque incluso cuando les roban lo que es suyo, incluso cuando intentan llamarlas locas, lo que es verdad siempre dejará un rastro. En mi caso, fue una cinta de seguridad arrugada. En el suyo, podría ser otra cosa. Pero nunca dejen de confiar en la voz dentro de ustedes. Me tomó casi 70 años escuchar finalmente la mía. Y ahora que lo he hecho, nunca más me quedaré en silencio.